Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a presentar el segundo producto académico de psicología diferencial. La primera consigna nos pide la explicación de la pregunta de cómo se relaciona la psicología diferencial junto a las perspectivas psicológicas de la personalidad, que vendrían a ser dos, la ambiental y la humanista. En este caso, tendríamos que la psicología diferencial es la que describe, explica y predice la variabilidad interindividual, intraindividual e intergrupal. Entonces, las perspectivas psicológicas a tratar serían la ambiental, en este caso, se centra en todo el comportamiento observable basado en la influencia ambiental que ha tenido esta persona, cultural y social, es decir, hablamos de tradiciones, de costumbres, dentro de su familia y también en el entorno en el que se desenvuelve. Luego, tenemos que la psicología diferencial en este ámbito ambiental se centra en cómo estas influencias afectan los comportamientos y se diversifican en cada persona. Se encarga de describir, explicar y predecir cómo es que la presencia o ausencia de estas influencias ambientales afectan en los comportamientos de estos individuos. Por otro lado tenemos la humanista, que se centra en la persona y en su crecimiento personal y autorrealización, en lograr que la persona cumpla todas estas necesidades, de acuerdo a la pirámide de Maslow, las necesidades que necesita para alcanzar esta autorrealización. Y tendríamos que la psicología diferencial estudiaría, de acuerdo a esta perspectiva de la personalidad, las diferencias de los individuos para lograr estos estándares, entre aquellos que no lo logran y aquellos que sí, midiendo en ellos los constructos que utiliza la psicología para explicar el porqué. Es decir, ¿por qué hay individuos que logran alcanzar esta autorrealización y hay otros que no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas, influencias? Como hablábamos también, los constructos, la autoestima, todas las variables que los llevan a cumplir estas necesidades. Luego tenemos lo que es la biografía. Y la pregunta número 2, que viene a ser el planteamiento de un caso de estudio mediante un estudio correlacional de dos variables. La primera, la teoría de la personalidad de McCrae y Costa, con las 5 dimensiones, y la segunda, la variable de estrés. Tendríamos que el título final sería la relación entre los rasgos de personalidad y estrés experimentado en los internos de psicología dentro del hospital Daniel Alcides Carrión en Huancayo durante los meses de enero, abril, julio, octubre y diciembre, porque en este caso estaríamos hablando de una variabilidad intraindividual que se da a lo largo del tiempo. Tenemos aquí el estudio correlacional, donde están los 5 factores de la personalidad que toman estos autores, que sería la extroversión, afabilidad, neuroticismo, apertura y rectitud, junto con el puntaje global de estrés, que puede ser directo o indirecto en esta correlación. Luego, por último, en el número 3, tendríamos el análisis de un supuesto de correlación de tipo negativo o positivo con las mismas variables, la teoría de personalidad de McCrae y Costa y la segunda variable que sería el estrés, con el puntaje global. En este caso tenemos que suponemos que hemos realizado un estudio correlacional de corte transversal que lleva el título Rasgos de personalidad y nivel de estrés en docentes de la Universidad Continental de la Ciudad de Huancayo 2020. Tenemos que de las variables serían la personalidad y el estrés. Personalidad con sus 5 factores, de acuerdo a la teoría, y la variable de estrés sería el puntaje global. Dentro del procedimiento tenemos lo que son, igual como en la segunda pregunta, las 5 variables y el puntaje global de estrés, que vendrían a dar 5 correlaciones entre positivas y negativas. En este caso tenemos que la primera correlación sería el neuroticismo con el estrés. A mayor neuroticismo, mayor estrés. Vendría a ser una correlación directa positiva o positivo, ¿no? El neuroticismo indica tendencia a experimentar emociones negativas y vulnerabilidad al estrés.
Luego, en la segunda correlación, tendríamos la relación entre extroversión y estrés dentro de este estudio, que sería una correlación inversa, es decir, negativa. Tenemos que la extroversión implica sociabilidad, actividad, asertividad, energía, tendencia a experimentar emociones positivas. Entonces, la relación sería que a mayor extroversión, menor estrés. Y viceversa. Como tercera correlación tenemos la apertura y el estrés. En este caso tendríamos de igual forma una correlación inversa. A mayor apertura, menor estrés. Luego, en el número 4 tenemos la comparación, la correlación entre afabilidad y estrés. A mayor afabilidad, menor estrés. Vendría a ser una correlación inversa. Y por último tenemos la correlación de la dimensión de rectitud y el nivel de estrés, que vendría a ser una correlación positiva. A mayor rectitud, mayor estrés. Y en base a esas correlaciones podríamos hacer el estudio general que nos piden sobre ambas variables. Eso sería todo, gracias.